Bienvenidos al programa Ulisofi. Como siempre, antes de iniciar, les solicito, denle like, se suscriban. Es muy importante para nosotros para poder continuar, no por una cuestión económica, sino cuestión de querer propagar más la cultura jurídica de otro tipo, también política y de diferente tipo de índole cultural. De nueva cuenta, está aquí el licenciado Narciso Vargas. Narciso, muy buenos días, ¿cómo has estado? Bien, bien, amigo, buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre en estos programas que discutimos y platicamos más bien de diferentes temas de interés, que creo que son de interés. Por ejemplo, comentábamos antes de realizar este programa sobre las llamadas estadísticas inteligentes o ciencia de datos, ¿no? Que ya hace tiempo no es algo nuevo y no porque ahorita sea directora de la DEA, Anne Milgram, que propuso estas estadísticas inteligentes ya desde cuando fue nombrada en ese entonces fiscal general de Nueva Jersey, ya por ahí creo que fue el año 2007, si mal no me equivoco, puedo equivocarme, tal vez no lo recuerde bien, pero por ahí fue la época y ella andaba promoviendo alguna cuestión porque expresó en ese entonces que no había datos para observar si las decisiones que en su momento se tomaban ayudaban o no a tener en sí una población más segura. Eso en los Estados Unidos de América, pero se puede aplicar en muchas otras latitudes. Al fin de cuentas, la función del Estado es pues, procurar la seguridad de las personas, ¿no? Que estén seguras en su tránsito, en sus casas, en todos lados. Ella no es científica de datos, ni mucho menos, pero sí es una abogada experta y además experta en procuración de justicia, en investigación de delitos, ¿no? Entonces, con esos recursos que se tenían, con esos recursos que ella observó, pues dijo, pues vamos a hacer a cambiar el prototipo antiguo de investigación, y vamos a tener alguna herramienta que nos permita afrontar la criminalidad, porque permitiera, básicamente, y discúlpenme, voy a resumirlo tal vez, no del todo certeramente, porque tiene muchísimas más aristas. Es muy interesante la propuesta que hace Ann Milgram. Por ejemplo, si alguien va a cometer un crimen o no después de haber sido liberado, si alguien va a cometer ciertos actos ya violentos una vez que va a ser liberado, y si se puede predecir en base a estos datos inteligentes, datos más la propia experiencia, sumado a ciertos instintos que pues en el ámbito policíaco se tienen, y esto tal vez sea muy discutible, si se pueden tomar mejores decisiones para optimizar el sistema de procuración y administración de justicia. Me parece que esto es lo que íbamos a platicar y no sé qué opinión te merezca estos postulados de Ann Milgram, que me parece, bueno, a mi juicio son interesantes. Tal vez no sea todo lo que se requieran otros aspectos además, pero me parece que son de interés. No sé, ¿tú qué opines? Claro que sí, efectivamente son temas, es un tema muy interesante y además muy importante para poder administrar la justicia. Sí, En este México nuestro, nosotros no estamos acostumbrados a llevar las estadísticas. Bueno, a llevarlas de manera científica. Las llevamos estadísticas de manera de números y te dicen cuántos homicidios, cuántas violaciones, cuántos feminicidios, pero no determinan de esas personas cuántos por edad, van determinando, perdón, por edad, por sexo, todo eso es una estadística de números. Sin embargo, no todo en todo el territorio nacional se conoce esta estadística. Muchas instituciones se quedan con ellas. Deberían de difundirlas para que los demás puedan tomar una decisión más real. La estadística sirve para tomar decisiones no certeras, no verdaderas, pero más apegadas a la realidad de lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Nosotros, en nuestro sistema penal, existe también en el método de la individualización de la pena. Entonces ahí se deben de tomar en cuenta ese tipo de estadísticas para determinar la pena a imponer y prever posibles hechos delictivos una vez que salga la persona que haya cumplido la condena. Entonces, sí es importante, lo que pasa es de que nosotros no les damos la importancia científica que tienen ese tipo de estadísticas. Nos quedamos con ellas. Muchas instituciones se quedan con ellas y no saben, no, nadie sabe de que existen las estadísticas. Necesitamos difundirlas y que sean de libre acceso para que quien eh, eh, tenga la obligación de emitir un juicio de valor sobre una persona se base en esas estadísticas que ya existen y que le pueda dar una dirección más real. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que incluso lo que comentaban no es una única herramienta, digo. Ella cuando estuvo ahí en Nueva Jersey, ¿verdad? Formó un equipo interdisciplinario. Y lo que sucede, porque no solo en las estadísticas, fue interdisciplinario, se necesita mucho. Se logró reducir el número de asesinatos en un 41% y todo el crimen en la ciudad en un 26%. O sea, sí logró reducir ella el crimen, sí lo logró hacer. Un equipo interdisciplinario, se iniciaron muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí en México. En México habría que ver si existe pues, lo que se llama aquí en México la Universidad del Crimen. Alguien va a prisión y la mayoría de los casos no solo reincide, sino sale para cometer delitos más graves. Pero eso es un decir, existen sí datos, pero existen estadísticas rigurosas, científicas. Y bueno, yo quiero abonar un poquito, no solo para las personas que se dedican a procuración y emisión de justicia, también pueden colaborar, por ejemplo, los docentes, los estudiosos, los de las universidades, los mismos periodistas. Se puede aportar ideas, porque el fenómeno de la criminalidad en México es una cuestión gravísima que está afectando a todos, está carcomiendo como un cáncer a nuestro país. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues precisamente se tienen que ver desde diferentes aristas. Para empezar, la Procuración de Justicia es necesario un equipo interdisciplinario que sí tenga, que retomara, por ejemplo, estas ideas, esta cuestión que plantea Ann Milgram de las estadísticas inteligentes y estudiadas a profundidad, y por qué no, mejorar ese sistema y adecuarlo, desde luego, aquí a México, que es una realidad muy diferente a la que se vive en los Estados Unidos de América. Entonces, como tú dices, algo que dé credibilidad, algo que sea adecuado, no es la gran panacea, pero sí puede servir para reducir la criminalidad en México. Y bueno, no sé si se llegue a tomar, si alguien se pudieran llegar a tomar estas ideas de Ann Milgram, ahorita pues realmente por el pleito casado que tiene el gobierno mexicano, y eso, o sea, hay que reconocerlo con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y con otras instancias de procuración de justicia, eso es cierto, pero creo que vale la pena. No lo podemos dejar en saco roto, no lo podemos echar en saco roto, porque no es una mala propuesta la que hizo la ahora directora de la DEA, no es mala propuesta de conformar ese tipo de equipos para combatir la delincuencia y darle a la seguridad, a fin de cuentas, a la población, a fin de cuentas, darle mayor seguridad, ¿no? Sí, claro, 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 amigo. Es importante. Las estadísticas son importantes. El problema de nosotros es de que no las difundimos, las guardamos. Sí, Las guardamos. Mucha gente se las queda. Necesitamos que sean de libre acceso para que cualquiera que tenga algo que opinar o que decir sobre la situación de criminalidad, las utilice, las pueda analizar, exacto. porque nosotros, como bien dijiste, aquí ahorita en México la criminalidad ha permeado a toda la sociedad y está en niveles demasiado graves. Sí, Entonces, es necesario que retomemos ciertas cuestiones para poder tratar de disminuir esa criminalidad y
retomar el camino de la paz y la no violencia. Me parece que eso es, hablas con verdad. Me parece que es lo idóneo retomar ese tipo de cuestiones, entre otras, pero no es mala la propuesta de Almeida, que hizo para su país, pero se puede utilizar también para México. Y fíjate, aquí no está hablando ya de una confrontación de frente, y eso, que sí la hay, debe de haberla en un momento dado, pero está hablando simplemente de hacer estudios inteligentes utilizando la ciencia de datos. Es lo único que habló y mediante un equipo interdisciplinario. Es lo único y una propuesta muy interesante que se tiene que estudiar a fondo, pero me parece que por ahí vamos y creo que debe de ser ese el camino que sigamos también en México. No por trasplantar ideas de extranjeras, simplemente porque son adecuadas y a ella le funcionó muy bien. ¿Por qué no va a funcionar aquí también en México ese tipo de cuestiones, ¿no? Que acabarían con gran parte de la violencia, por lo menos pueden reducir un poquito el crimen, ¿no? Claro, claro, pero además tomemos en cuenta que la ciencia no está peleada con la justicia ni con la paz. Debemos de tomar cosas científicas para poder resolver nuestros problemas de criminalidad. No Así podemos es. hacerlo nada más con la pura ley en la mano. Necesitamos otro tipo de Sí, acciones para poder resolver toda la criminalidad. Es un todo complejo. todo No es complejo. una cosa, pues. Entonces sí necesitamos el auxilio, auxiliarnos de lo más que podamos tener a la mano para poder lograr una reducción, lo mínimo que sea o lo máximo que se pueda, pero reducir la criminalidad y la violencia que padecemos en este país. Pues muchísimas gracias. Y pues ojalá que entre otros aspectos científicos, las autoridades en México también tomen en cuenta esta propuesta de Dan Milgram de estadísticas inteligentes y que además a ella le funcionó cuando la aplicó, mediante Claro, criterios interdisciplinarios, desde luego. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, licenciado Vargas. Y pues estaremos viéndonos de aquí la próxima semana, como siempre. claro que sí, muchas gracias a todos, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Gracias, suscríbanse, por favor. Denle like. Hasta luego.